Entonces regresamos y decíamos entonces esta parte de la concatenación. Vamos a poner aquí. Y decíamos entonces que ¿dónde está? Aquí está. Espérenme. Ahí está. Entonces decía, si yo necesitara saberla de 0 a 5, pero también esto nos ayuda, si lo necesitáramos saber de una forma sistematizada, a la hora de que ya empecemos a programar estas operaciones dentro de algún software, tal vez como por ejemplo MATLAB, para poder resolver de forma más rápida estas operaciones, lo que va a ser la cinemática directa, la inversa. Lo que se utiliza, les decía, es la concatenación de estas matrices, ¿no? Empezar a multiplicar cada una de las referencias de ellas, ¿no? El 1 sería 2, a la de 3, a 4 y a 5. Entonces, les decía, teníamos multiplicación de la de 5 con respecto al 4, multiplicada por la de 4 a 3, 3 a 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tuviéramos aquí, aquí está, bueno, déjenme subir esta. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí la matriz, ¿cómo nos había quedado la de 5 con respecto? ¿Cómo nos quedaría la de 5 con respecto a 4, no? Porque creo que esa no la sacamos. Eso no era parte de la tarea, ¿eh? Únicamente de la tarea, lo que teníamos que hacer era lo que ahorita platicamos. De cada uno de estos sistemas con respecto al de la base, ¿no? A este otro. Con eso era suficiente. Ahorita no necesitábamos hacer nada de la parte de la concatenación ni sacar la multiplicación entre ellos. Esto lo vamos a sacar ahorita porque hay que considerar también lo que van a ser estas distancias. Estas distancias que vienen aquí en esta figura, pues nos va ahora sí en la matriz de transformación homogénea, que te vamos a explicar qué es lo que consiste cada uno de ellos. En este sí hay que encontrar el origen de este nuevo sistema con respecto al sistema al revés. Perdón. El origen de este sistema móvil, este punto, con respecto al fijo. Entonces tenemos que identificar cuáles son las coordenadas de ese origen. Entonces tendremos que ubicar sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z ese origen y sacar estas coordenadas, ¿no? Pero en la tarea no se requería. Y lo que sí, lo vamos a estar analizando y ahorita lo podemos checar, es esto de la concatenación, la regla de la cadena, para poder sacar de forma sistematizada la multiplicación entre ellos, ¿no? De tal forma que, entonces, les decía, pues para poder llegar hasta acá también podríamos hacerlo sacando este sistema 5 con respecto al 4, 4 con respecto al 3, 3 con respecto al 2, 2 con respecto al 1 y 1 con respecto al 0, ¿no? Permítame, creo que se está poniendo un poco lenta esta. Así se le quita. Bien. Y entonces, pues si nosotros hacemos esas multiplicaciones, es equivalente a sacar esto con respecto por inspección visualmente, sacar lo que era el sistema 5 con respecto al 0, ¿no? Pero también nos ayuda para que dentro de estas asignación de operaciones, si yo tuviera cada una de estas correspondiente, por ejemplo 5 a 4 y así sucesivamente, yo puedo sacar alguna representación de sistemas específicos, por ejemplo, del 4 con respecto al 1. Yo sé que si tengo la de 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1, puedo sacar de 4 a 1. Y así poder hacer varias combinaciones, ¿no? Sin necesidad de que uno como espectador esté analizando cómo se encuentran los ejes, lo podría hacer por medio de operaciones. Entonces, les decía, aquí tendríamos, por ejemplo, la matriz de 5 con respecto a 4, tendríamos que ver cómo queda, ¿no? En este caso de 5 con respecto a 4, por ejemplo, x5 con respecto a x4, vemos que son perpendiculares, porque x5 está hacia la derecha y x4 está saliendo, aquí tendríamos 0. Y5 con respecto a x4, pues están igual perpendiculares, uno hacia afuera y otro hacia abajo, 0. Entonces el 1 tiene que aparecer en esta fila. Tenemos x5 con respecto a, perdón, me equivoqué, el Y4 sí está asignado. Este es X5, es hacia la derecha,
y Y4 igual, ¿no? Entonces aquí sí era 1, perdón. Y en el último, pues tendría que ser 0. X5 con respecto a Z, están perpendiculares, porque está hacia arriba, ¿no? Entonces aquí tendríamos un 0. ¿Qué pasa entonces? ¿Si se escucha bien? ¿No se escucha muy entrecortado? Yo alcanzo a escuchar un poquito entrecortado los ruidos que ustedes tienen. Bueno, si no se No, escucha bien, profe, yo sí escriban, lo ¿eh? escucho bien. Sí, perfecto. Ok. Entonces, ahora sería el 5, pero ahora analizaremos el eje Y con respecto al 4. Y con X, Y5 con X4 son perpendiculares. Tenemos aquí nuestro primer 0. Y5 con respecto a Y4 también son perpendiculares, uno izquierda, otro hacia abajo, este 0. Y finalmente, pues entonces, si en los primeros dos no estuvo, en el último aquí debe estar. Y5 con respecto a Z4, Y5 está hacia abajo, Z hacia arriba, entonces tenemos aquí un -1. ¿Vale? Y aquí, pues, si nos damos cuenta, pues aquí tendría que haber un 1 o un -1, hay que ver. Entonces, X5 con respecto a X4, híjole, aquí algo analicemos mal, ¿no? Perdón, es Z, sí, lo estoy analizando yo mal. Es Z5 con respecto a X4. Z5 está hacia adentro y X4 está saliendo, entonces aquí es -1. ¿Sí? Y de este lado está este Z5, pero con respecto a Y4. Z5 con respecto a Y4 hay 90 grados, 0. Y como les decía, una vez que ya aparece el 1, pues todos los demás es 0, ¿no? Ahí está. Eso, digamos, sería nuestra matriz de 5 con respecto a 4. Esta sería aquí esta. Voy a poner acá abajo y la vamos a encuadrar. Para decir, esta sería este de aquí, este pedacito, ¿no? Entonces ahora vamos a encontrar esta. Vamos a poner acá. Y dice que de 4 con respecto a 3. Entonces analicemos cómo se encuentra. 4. Vemos el X4 con respecto al X3. Vemos que son perpendiculares, ¿no? Entonces tenemos X está saliendo y 4 y X3 está hacia abajo. Entonces tenemos aquí 0. ¿Sí? Luego tenemos ese mismo X4 con respecto a Y3. Estos sí están alineados, vean. X4 está hacia afuera de la pantalla y Y3 está igual. Y están alineados, están en el mismo sentido. Entonces va 1. Aquí en este otro tenemos ese X, pero con respecto a Z. Z está hacia la izquierda, X está hacia afuera. Entonces es 0. Bien, entonces ahora en la segunda tendríamos Y4 con respecto a X3. Y4 con respecto a X3 igual 0. Entonces aquí no puede haber, porque ya se alinearon. Voy a poner un 0, pero analicemos. Sería Y con Y. Y con Y. Bien, o sea, está ahí diferente, ¿no? 90 grados. Y finalmente sería Y con Z. Y de 4 con respecto a Z3. Y4 con respecto a Z3. Están alineados, pero de sentidos opuestos. Entonces tenemos ahí un -1. Y termino con el Z. Z de 4 con respecto a X3. Vean cómo están. Están en el mismo plano, nada más que uno sube y el otro baja. Entonces son Es sentidos -1, ¿no? opuestos, -1. Excelente. Y pues obvio los demás ya van a ser 0, ¿no? Los voy a completar. Lo que les decía, fila y columna, ya donde aparece un 1 ya no debe aparecer más. Entonces estos quedarían aquí y este sería mi matriz que representa el sistema 4 con respecto al 3 que tenemos acá atrás. Ahí está. Entonces, si yo multiplico estos, lo que voy a obtener como resultado de ellos dos va a ser una matriz que me va a representar ahora de 3, de 5 a 3, perdón. Es decir, va a representar una matriz del sistema 5 con respecto al 3. Esto sería que si tengo este a este, voy a sacar este pedacito que tengo aquí. Este que tengo aquí.
Nada más que aquí estaríamos llevando el sistema móvil 5 con respecto al 3. Y ahorita lo comprobamos. Entonces, a la hora de multiplicar, vamos a obtener esa matriz de resultado. Y recuerden, lo que tenemos que hacer aquí es estas filas por estas columnas, ¿no? Y con eso vamos a obtener el primer componente. Entonces voy a escribirlo aquí a ver si me da espacio. La parte superior. Entonces, el primer elemento, el 1,1, es la primera fila por la primera columna. Entonces, tenemos que multiplicar elemento por elemento. Tenemos 0 por 0, 0, más el segundo elemento, que sería este, 0 por 1, 0, más este elemento por este. ¿Cuánto nos da? Pues todos fueron 0. Entonces, el primer elemento me debe de dar 0. ¿Sale? Puedo irme de forma horizontal, entonces podría utilizar la misma fila, pero debo de cambiar de columna. No voy a hacerlo, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Entonces ahora el que tendría que analizar es por la segunda columna. La misma primera fila por la segunda columna. Entonces tenemos el primer componente, 0 por 0, 0. Más 0 por este, 0, 0. Más 1 por 1, 1. Pero tenemos signos, menos por menos me da más. Entonces tengo 1. ¿Sale? Y el tercer elemento, el 1,3, tendríamos 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Entonces este elemento me va a dar 0. Y se dan cuenta lo mismo que dijimos, ya cuando aparece un 1, en toda la fila no debe de aparecer otro 1. En las columnas. Entonces aquí bajamos al segundo. Cuando bajo y vuelvo a empezar, cambio de fila, que sería ahora la del medio, y vuelvo a empezar con las columnas. Entonces tengo 1 por 0, 0 más 0 por 1, 0 más 0 por 0, 0. Entonces todo este segundo elemento va a ser 0. Entonces el que sigue, aquí no puede ser 1, lo más seguro es que el resultado sea 0, pero vamos a verlo. Es la fila del medio por la columna del medio. 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por menos 1, 0. Entonces aquí tenemos un 0. Y si los primeros dos ya nos dieron 0, pues lo más probable es que el que sigue... Menos 1. 1, ¿no? Vamos a ver qué es. Entonces tenemos la del medio por la tercera. 1 por 1, 1, pero por el signo es menos 1. Muy bien. Y, perdón, bueno, todavía no acabo, ¿no? Pero es menos 1 más 0 más 0. Aquí pues no hay tanto problema porque los demás elementos son ceros, pues era el único que coincidía, pero ya cuando hablemos de cuestiones donde sí se pone la rotación y además el ángulo que va a rotar no está determinado y se deja de forma de expresión con una literal, ahí sí tenemos que hacer los análisis de todas para ver, porque nos puede quedar, por ejemplo, un seno por un coseno, o un seno del ángulo 1 por un coseno del ángulo 2, etcétera. Ahí lo vamos a ver. Ok, entonces la última, si ya nos quedó en la primera columna y en la tercera, pues en esta primera columna debe de haber un 1, veamos. Entonces es la tercera fila por la primera columna. Entonces tenemos 0 por 0, 0, más 1 por menos 1 por 1, menos 1. Entonces nos queda menos 1 más este último, que será 0 por 0. Entonces nos queda aquí un menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, verdad? Ok, ahí está. Vamos a poner. Y pues obviamente los demás deben ser 0, pero lo voy a comprobar. Tercera fila, segunda columna. 0 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. Entonces aquí esto fue 0. Y el último, pues también igual lo voy a comprobar. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Y 0 por 0, 0. Entonces ahí está. Y esto sería el resultado de la multiplicación. Esto sería mi matriz que represente ¿de qué quedamos? De 4 a 5 de 5 a 4 y por 4 a La que 3. está acá abajo, ¿no? Nos quedaría la matriz de 5 a 3. Esta sería nuestro resultado de matriz. Y vamos a ver, vamos a checarlo, a comprobarlo si de acuerdo a nuestra operación nos quedó bien. Y nos dice que el eje X del sistema 5 coincide con el Z del 3, pero en sentido negativo. A ver, veamos.
el eje X5 coincide con el eje Z3, pero en sentidos opuestos. ¿Coincide? Sí, ¿verdad? Sí. Están encontrados, aunque están en el mismo plano, digámoslo así. Después nos dice aquí que el sistema, voy a circular y le voy a poner una flechita para que nos X3 y acordemos acá, 5. con ¿no? Después nos dice que el sistema Y del 5, coincide con el X del 3. Y del 5 coincide con el X del 3. ¿Sí ven? Sí. Ambos están hacia abajo, entonces el signo también no hay problema. Y en lo que estamos identificando es que el Z del 5 coincide con el Y del 3, pero en sentido contrario. Z del 5 está hacia acá y Y del 3 está regresando. Obvio, está en sentido contrario. Entonces, vieron, sin necesidad de estarlo analizando así por inspección como lo hicimos ahorita, estoy comprobando simplemente, pero el hacer la multiplicación también me puede dar la relación del 5 con respecto a 3, ¿no? Entonces yo podría tener, por ejemplo, del 3 con respecto al 0, pero tendría que multiplicar primero de 3 con 2 y 2 con 1 y el resultado todavía de 1 con 0 para obtener desde 3 hasta 0. Y si, por ejemplo, que ya sacamos de 5 a 0 por inspección, lo queremos sacar de forma sistematizada, es decir, por medio de asignación de operaciones a un programa, pues tendría que tener todas estas relaciones para que por medio de la regla de la cadena, con esta concatenación, vaya realizando las operaciones correspondientes para llevarlo a este punto. O para poder relacionar cualquier otro sistema, por ejemplo, les decía, el sistema 5 con respecto al 1, pues tendría que multiplicar primero estos dos, luego estos dos, hasta llegar aquí. Así como van nuestras flechitas, ¿no? Entonces, más que nada, esta concatenación, esta regla de cadenas, para que nosotros lo podamos meter algún programa y que lo haga de forma automática cuando le solicitemos alguna representación específica, ¿no? Pero, bueno, hasta ahorita lo único que estamos considerando es, digamos, la orientación y todavía no estamos metiendo rotaciones específicas, ¿no? Lo que ya platicábamos la sesión anterior, que, por ejemplo, en estos casos, bueno, hasta aquí ya queda más claro qué era lo que se tenía que hacer, simplemente sacar la Sí, orientación. sí, sí, Sistema sí. 5, Sí, ya. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Incluso aquí no había que hacer nada de multiplicaciones, eso ya lo vamos a hacer más adelante, para poder sacar matrices de este tipo, ¿no? Que es lo que le estoy explicando. Y bueno, igual aquí en este elemento, voy a borrar todos estos, era lo mismo, tener estas matrices, pues teníamos que sacar de este sistema de coordenadas, que este sistema, o esta, ¿cómo llamarlo así? Representación de ejes, estaba todavía más sencillo que el escaloncito ese, ¿verdad? Porque, Ujú. bueno, aquí teníamos estos y también Estos tenía van a ese. ser iguales, ¿no? Exacto. Si se dan cuenta, todos Están son igual. iguales al primero, ¿no? Por ejemplo, si me sacaba la matriz, y yo encontraba la matriz del 3 con respecto al 0, era exactamente la misma del 2 con respecto al 0 y del 1 con respecto al 0. Tal vez muchos dijeron, ¿cómo? A lo mejor está mal, ¿no? Porque no pueden dar la misma. Sí, sí era la misma. Lo que pasa es que aquí también esta forma de asignarlos corresponde, más adelante platicamos, a una convención para asignar sistemas de coordenadas a los robots, precisamente para simplificar el modelo. Entonces, como aquí nos da la misma matriz de orientación, pues a la hora de hacerlo sistematizado y a la hora de resolver sus ecuaciones, como es la misma, en algunos casos simplemente nos queda la suma de los ángulos a la hora de girar. Pero bueno, ya platicaremos más adelante de eso. Entonces aquí nos quedaba la misma, ¿sí? Efectivamente, lo único que quería era que digamos, practicaran eso de estar revisando cómo está el eje X con respecto al Y, el móvil, el fijo, etcétera. Cómo se va poniendo con respecto a las matrices, filas y columnas. Esa era la intención de esta actividad. Entonces, bien, bueno, pero ya quedó más claro, ¿no? Y entonces decíamos, eso cuando están sin un ángulo específico, ¿no? Lo que decíamos, son nada más las proyecciones y tenemos la identidad, pero no solo la identidad, ya vimos que pueden salir opciones de que los ejes cambien y que los signos también, etcétera. Pero aún así no deja de estar a un ángulo ya sea o 90 grados
o 0 grados entre sí los ejes. Cuando ya entonces empezamos a tener rotaciones, es en donde se van a considerar estas matrices que también ya vimos. Si tuviéramos una rotación sobre el eje X, o sobre el eje Y, o sobre el eje Z, cada uno de estos sistemas pues va a tener una proyección. Los móviles con respecto a los fijos, y para ello habría que determinar qué componente de los ejes, por ejemplo, del V y del W, porque aquí coincidirían X y U, tendríamos que ver qué componentes hay de estos sobre el sistema que no giró, y pues entonces tendríamos que depender del ángulo que se rotó, ¿no? Entonces tendríamos aquí, recuerden, esta parte representaría el seno y sería la proyección de V con respecto a Z. Y de este lado tendríamos el coseno y sería la proyección de V con respecto a Y. Lo mismo para acá. Esta con respecto a esta. ¿Sí? Y decíamos aquí qué va a pasar con esta rotación. Bueno, dependiendo, ¿no? Y si vamos a tener rotaciones en X, rotación en Y, rotación en Z, y vamos a tener unas proyecciones de cada uno de ellos. Y recuerden, también lo proyectamos y lo determinamos. Aquí, por ejemplo, en el X, era aquí en esta proyección. Lo mismo teníamos con este eje, pero recuerden, este nos quedaba del lado negativo del eje Z, acá abajo. Este estaba girando como si estuviéramos girando una pirinola. Este es el plano horizontal, pero este eje, el V, quedaba del lado negativo, quedaba acá atrás. Entonces íbamos a tener una proyección en esta parte y en esta. Y todos íbamos a tener una función de senos y cosenos, complementos, era lo que mencionábamos, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos en nuestras matrices. Voy a borrar esto. Y por ejemplo, en este que girábamos sobre el eje X y teníamos proyección de U, de B con respecto a Y y a Z, teníamos una componente, ¿no? Entonces, aquí vemos que los que coincidían era el eje U y el eje X, y los que iban a estar cambiando era B y W con respecto a Y y a Z. Y aquí teníamos coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. Porque estaba proyectado del lado negativo del eje Y. Vean, del lado negativo del eje Y, acá está. Entonces, W con respecto al eje Y. Entonces tenemos aquí W, es VW con respecto a Y, lado negativo. Por eso tenemos. Y así con cada uno de ellos, Y y Z, también tenemos, aquí vemos coincide Y, coincide Z, y obviamente esta es una forma generalizada, en donde vemos qué ángulo podría estar formando esos ejes con respecto al de referencia. Y vean, todos son complementos. Coseno, seno. Coseno, seno, ¿no? Aquí vean, no están invertidos, pero sigue teniendo lo mismo, ¿no? Coseno, seno, coseno, seno. Todos se transcionalizan. Porque pues no hay otra forma de proyectar esos ejes. Decíamos también que teniendo esas simplemente le damos valores a estos ángulos y podríamos saber cuánto, con un ángulo determinado, si tenemos algunas combinaciones de esas rotaciones, volver a aplicar lo mismo que les decía, las premultiplicaciones para tener las rotaciones o las representaciones de orientación con respecto al sistema fijo. Y es lo que ahorita les comenté con la concatenación de las matrices. Aquí igual, si yo tengo de 0 a 5, de 5 a 0, pues es igual, como les decía, así, ¿no? De 2 a 1, que seguiría de 3 a 2, sería de 4 a 3 y finalmente la de 4 a 5, ¿no? Oh, ahí está. ¿Me falta una? Sí. 2, 3, no. 5, 4, 4, 3, 3 a 2, 2 a 1. Así, faltó la de 1 a 0. Ahí está. Eso sería. Entonces, ¿cómo los vamos asignando? Pues vamos desde el sistema más, de índice más alto, que sería el móvil, y nos vamos yendo hasta llegar al sistema referencial 0. Pero vean, la forma del acomodo, si lo vamos a hacer con respecto al sistema X, Y, Z, o el sistema de referencia, deben ser premultiplicaciones, por eso los voy acomodando hacia atrás. Que si los acomodara hacia la derecha serían posmultiplicaciones y sería invertir la parte de la perspectiva,
y sería estar sacando ahora el sistema móvil del 5 con respecto al 4, ¿no? Perdón, del 4 con respecto al 5 y aquí iría el 5 y el 4 y cambiamos la forma de ordenar los ejes dentro de la matriz. Para evitar hacer esos cambios y estar revisando la inspección, podemos utilizar las mismas, pero utilizamos la propiedad no conmutativa de las matrices y al ponerla adelante estamos invirtiendo el giro, ¿no? Pues todo eso ya ahorita lo analizaremos, ¿no? Vimos también un ejemplo de cuando hacemos estas operaciones, cómo los vamos a ir acomodando dependiendo, ¿no? Si eran 30 grados sobre X, 45 de Y, luego otra vez 10W y 35 menos 35 en U, ¿no? Y vamos acomodando, tenemos la matriz de identidad y generamos estas operaciones. Eso nos iba a permitir encontrar un punto en el espacio. Bien, pero este punto que estamos considerando aquí, simplemente estamos multiplicando un vector por una matriz de rotaciones para tener una nueva posición dentro de un marco global. Pero ¿qué pasa cuando esos componentes se desplazan? Hasta aquí en este momento, lo único que estamos considerando es cómo coinciden esos ejes, ¿no? Si los trasladáramos, por ejemplo, en esta figura que pusimos aquí, técnicamente, al estar sacando nada más las matrices de orientación que hay entre ellos, por ejemplo, la 5 con respecto al 0, es como si nosotros tratáramos de desplazar este sistema hasta que coincidan los orígenes y ver cómo coincidían los ejes nada más, porque todavía no estamos considerando desplazamiento. Pero para poder considerar la distancia de los eslabones dentro de los manipuladores, que al final de cuentas es para lo que queremos toda esta asignación de matrices y demás, pues sí necesitamos saber dónde quedó este nuevo punto, porque este va a representar el sistema que se mueve, pero digamos en el centro de masa de un eslabón. Si tuviéramos aquí otro eslabón y este fuera el centro de masa, saber cómo se está desplazando a través del espacio hacia acá, en fin. Entonces esa relación y ese movimiento con respecto a uno de referencia, pues también debemos de encontrar las coordenadas del origen de ese sistema móvil, ubicarlas con respecto a este sistema. Pero de la forma como lo tenemos ahí, no lo podemos representar. Entonces, se utiliza lo que se conoce como la matriz de transformación homogénea, que lo único que hace es empezar a considerar ese punto. Entonces dice, para poder describir completamente la relación espacial entre sistemas de coordenadas, es necesario incluir un componente que relacione el vector de posición entre los orígenes de los sistemas de coordenadas, para lo cual es común que el sistema móvil se encuentre descentrado respecto al sistema de referencia, lo que ahorita les expliqué, ¿no? De tal forma que se va a formar, es decir, esta matriz de transformación homogénea es una matriz no natural, se le nombra así, porque nosotros la estamos prefabricando, ¿no? La estamos considerando con más componentes. Entonces, esta matriz de transformación homogénea va a tener una componente, la que ya vimos, la matriz de 3x3, la matriz generalizada, donde proyectamos los ejes del sistema móvil con respecto al fijo, los vectores unitarios. Y también tenemos, ahora se le va a incluir el vector de posición. Recuerden que hicimos una multiplicación de un punto con respecto a esta matriz, pues ese resultado que nos daba este vector, nosotros lo podemos empezar a considerar aquí para la rotación, ¿no? Entonces una matriz de transformación homogénea está conformada por 4 submatrices, la matriz de 3x3, que es la de orientación, ya la vimos. Este vector de posición es un vector transpuesto en el cual nosotros vamos a tener las coordenadas de X, Y y Z. Pero vean cómo queda. Está así vertical porque estos valores son con respecto a el eje X del fijo, con respecto a Y del fijo y con respecto a Z del fijo, ¿no? Porque si estuviéramos sacándolo con respecto al móvil, esto entonces quedaría horizontal y sería el X del móvil, Y del móvil, Z del móvil. Pero pues eso ya después tampoco lo vamos a poder multiplicar, acuérdense, porque un vector, una matriz que está del lado izquierdo, no lo podemos multiplicar por un vector fila, tiene que ser por un vector columna, ¿no? Bueno. Bien, entonces, este punto, este vector P de 3 por 1 es el vector de posición y es el vector
que nos va a decir a qué distancia se encuentra el origen de la otra matriz, ¿no? Por eso voy a dar los valores en X, Y y Z para ubicar ese origen. Ahorita lo checamos ahí. Y entonces, además de eso, tenemos una matriz un vector de 1 por 3 que dice que es el vector de transformación de perspectiva. Por ejemplo, aquí es como si nosotros desarmáramos nuestro sistema de coordenadas, nuestro sistema de referencia o el móvil, e intercambiáramos los ejes, es decir, en donde estaba el X pongo el Y, donde estaba el Y, el Z, etcétera, ¿no? Esos cambios que voy a hacer van a aparecer aquí en este vector. Y aquí aparecería, dependiendo del eje que cambie, pues un -1, un 1, 0, 0, etcétera. Dependiendo de donde lo cambie, me va a aparecer un 1 o un -1. Pero aquí en la parte de la robótica no lo utilizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las cuestiones de la parte de la regla de la cadena, de la asignación de sistemas de coordenadas, de la representación de esos sistemas móviles, se pide, o por convención se estableció que fueran sistemas ortonormales y dextrógiros. ¿Qué quiere decir ortonormales? Que cada uno de esos ejes va a encontrarse a 90 grados uno con respecto al otro. Es decir, X con respecto a Y siempre va a estar a 90 grados, X con respecto a Z a 90 grados, Y con respecto a Z a 90 grados, etc. Entonces ahí tenemos 90 grados entre todos. Por eso se llama un sistema ortonormal. Y dextrógiro es que cumple con la regla de la mano derecha para la consideración de los ejes. Es decir, si tengo X hacia la derecha, como convencionalmente lo conocemos, ya hacia arriba, un sistema dextrógiro y hacer que coincida con la regla de la mano derecha, tenemos el índice con el X, el medio con el Y y el Z sería el pulgar. Por lo tanto, Z aquí tendría que estar saliendo. ¿Cuál sería la otra opción? Pues que Z entrara. Pero si Z entra, cuando X y Y están de esta forma, a esto se le conoce como un sistema desbógiro. Y eso no lo vamos a utilizar aquí. Bueno, esos cambios de estar cambiando este Z para acá atrás o para acá adelante o intercambiar esto, se puede hacer con el vector de transformación de perspectiva. Pero aquí, desde el punto de vista de robótica, no se va a utilizar. Vale. Otro elemento que finalmente se ocupa es el de escalado. Este de escalado es, por ser un elemento unitario de 1 por 1, se considera como un elemento escalar. Y al estar en la parte de la diagonal de la matriz, acuérdense que la diagonal principal de la matriz, pues muchas veces lo que hace es, si es 1, quiere decir que es una matriz de identidad, y eso a la hora de multiplicar las matrices nos queda exactamente la misma, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de unos, ahorita estamos trabajando con vectores unitarios, pero si no fuese así, si dentro de la diagonal estuviera un 2, quiere decir que toda la matriz en la que yo estoy trabajando, al multiplicarla por esta matriz diagonal del 2, lo que estoy haciendo es afectando la parte o la componente de la magnitud. Entonces es como si yo estuviera multiplicando la matriz por una constante para escalarla, para hacerla por 2, por 3, por 4, por el valor que yo lo estoy multiplicando. Por eso se le conoce como el vector de escalado. Y como está en 1, es que nosotros estamos, por lo general aquí en robótica se va a utilizar 1 porque no queremos afectar ninguna cuestión de proporcionalidad y siempre se va a tener un 1, ¿no? Para tener la cuestión de los vectores unitarios, la unidad. Se pueden utilizar en algunas cuestiones de robótica cambios aquí, en lugar de ser 1, que fuera un 2, pero eso sería equivalente como a tratar de hacer un zoom o una imagen, en donde ya tenemos unos puntos de referencia con distancias, con orientaciones, pero al ponerle un vector o un factor de escalamiento, es como si tratáramos de acercar esas distancias entre los ejes o alejarlas. Es hacerle como un zoom un zoom in o un zoom out a esa proporción de los sistemas de coordenadas. Y les decía, aquí en robótica siempre se utiliza uno, pero sí hay en algunas otras aplicaciones cambios en estas matrices de transformación homogénea, ¿no? En esta ocasión no será el caso. Entonces tenemos esas matrices y ¿qué va a pasar? Bueno, aquí nada más describo todo lo que les acabo de explicar. La matriz de rotación representa la orientación del sistema fijo,
El sistema móvil con respecto al sistema fijo. El vector de posición representa el descentramiento entre los orígenes de los sistemas de coordenadas. Y la matriz de perspectiva para robótica siempre es 0, lo que ya les platiqué. Entonces, como tratar de cambiar de posición un eje, no lo vamos a hacer. Y el factor de escala nos indica la magnitud del vector de posición. Esto es, en este caso siempre es 1, porque ya dentro del vector de posición va a estar la separación de los orígenes. Pero si nosotros tuviéramos en ese punto un 2, un 3, quiere decir que estamos aumentando en esa proporción la separación entre los sistemas, ¿no? Y de igual forma, entonces vamos a tener una forma generalizada de estas matrices. De igual forma, cuando sacamos con la de rotación, tenemos que ver la proyección del sistema móvil con respecto al fijo. Entonces tenemos el móvil VW con respecto al fijo X, Y, Z. Y tenemos que considerar elemento por elemento. X, Y, Z, W e ir haciendo las multiplicaciones para ver cómo quedan, ¿no? Solo que ahora en la matriz vamos a agregar este desplazamiento que dice es sobre el eje X, ¿a cuántas unidades en X está el origen? ¿A cuántas unidades en Y está el origen? ¿A cuántas unidades en Z está el origen? ¿De cuáles? Pues obviamente del fijo, porque aquí está X, Y, Z. Y aquí tendríamos VW. Entonces, una vez que sacamos la orientación, ahora solo nos queda saber cuántas unidades me tengo que desplazar en X, cuántas en Y y cuántas en Z. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, igual también estas matrices estamos hablando de proyecciones sin ángulos, pero si hubiera ángulos tendríamos que empezar a trabajar las rotaciones. Pero bueno, regreso por ejemplo, a este. Entonces, de tal forma que aquí entonces ya tendríamos la matriz de rotación como lo veíamos, pero ahora entonces tendríamos que considerar estos desplazamientos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda? Ya se nos va a acabar la sesión. Yo creo que mañana continuamos con esto para también no apresurarlo y poderlo detallar con calma, que ya también me excedí un poquito en la hora. Y